último del caso Vudú antes de conversar con nuestro amigo Julio Blanc. Las 9:05 en la temperatura en Buenos Aires. 9,5 grados. Lo último de anoche es que Guillermo Reinwijk, el yerno del señor Ciccone, anoche invitado a lo de Jorge Lanata, una de las personas que van a ser indagadas por el juez, ratificó que Vudú se quedó con la imprenta Ciccone calcográfica, en su oportunidad obviamente en línea con el argumento del juez Lijo, que fue justamente este, porque acá lo importante del asunto, lo relevante o lo impactante del caso, es que, bueno, siendo que la indagatoria estaba medio que descontada, las razones por las cuales el juez convocó la indagatoria de Vudú y a esta gente son brutales, porque el juez en su enfoque del caso obviamente dice lo mismo, que hubo un intento consumado prácticamente de que Vudú se quedó con la compañía Ciccone, la fábrica de hacer billetes privada de la República Argentina, y conecta el caso además con algunos episodios significativos, como por ejemplo haber bloqueado de parte del propio Vudú el desarrollo de nueva tecnología y de máquinas, de compra de máquinas en la Casa de la Moneda, obviamente. Bueno, todos los pronósticos plantean, a menos por lo que hemos visto el fin de semana, que luego de la indagatoria el juez se encamina al procesamiento tanto de Vudú como de otra gente, y ahí veremos obviamente qué instancia política alcanza el asunto. Adicionalmente a esto, el fin de semana se han recordado otros casos complicados del propio Vudú, especialmente el de la provincia de Formosa, que es especialmente escandaloso porque la empresa... A ver, si es cierto... A ver, conectemos. Si es verdad que Olfand de Vudú, Van de Broele y Núñez Carmona se quedó con Ciccone, bueno, también es cierto entonces que si Olfand asesoró a la provincia de Formosa en su reestructuración de deuda y le cobraron 7 millones de pesos de honorario, siendo Vudú ministro de Economía, estamos claros que el tema es aún más grave. Porque el principio es el mismo, es decir, si Olfand es de Vudú y Olfand se quedó con Ciccone, cuando Olfand le factura a la provincia de Formosa honorarios por reestructurar una deuda, siendo que el reestructurado del otro lado era el propio Vudú, estamos más complicados todavía. Obviamente la oposición, básicamente en su conjunto, planteó la idea de la licencia o la renuncia de Vudú, exceptuando Elisa Carrió y Gabriela Michetti, que han planteado que Vudú debe quedarse y enfrentar eventualmente un juicio político que llegará no sé, algún día o lo que sea. Y después el gobierno ha fundamentado la defensa de Vudú en la voz esencialmente del jefe de gabinete, de Jorge Capitanich, bajo el argumento de la operación mediática. En el día de hoy van a trascender comentarios seguramente de ayer bastante subidos de tono de Capitanich, responsabilizando a los medios, a Clarín y demás de esta historia, digamos, como si Vudú, como si Ciccone y el juez Lijo y demás fuese un invento de los periodistas. En cualquier caso, el jefe de gabinete dijo, bueno, van por el país. Pero dejo la pregunta. ¿Esto puede derivar en una nueva controversia significativa con los medios, siendo que el tema estaba como aplacado? Porque claro, si el gobierno... A ver, guarda con la dinámica de los acontecimientos, porque nunca sabes cuándo un acontecimiento te dispara a otro imprevisto. Entonces, si la postura del gobierno es esta historia de involucrar a Vudú con semejante asunto es una historia inventada por los medios, ¿qué vamos a hacer? Yo recuerdo que la última vez que el gobierno supuso un invento de los medios, que fue el tema del campo, derivó en lo que derivó. Así que me vale la pregunta respecto de qué va a derivar esta historia a partir del día de hoy. Y uno de los aspectos más interesantes del caso Vudú, tan interesante como el propio caso Ciccone, son los detalles respecto de las presiones recibidas por el juez Lijo para sacarlo del medio, ¿no? Sí. Lo escribió con mucho detalle en una historia, yo diría además, un artículo electrizante, lo mejor por lejos que hemos leído este fin de semana, nuestro amigo Julio Blanc. Julio contó que la decisión del juez Lijo de llamar a declarar como sospechoso al vicepresidente Vudú fue el punto culminante de un feroz juego de presiones oficiales que buscaron frenar esta convocatoria, incluso con el recurso de separar al hijo de la causa. Estos días exasperados incluyeron ofertas tentadoras, amenazas veladas y hasta una pelea a gritos entre los camaristas. La historia es alucinante. El título fue el feroz juego de presiones que por poco salvan a Vudú de la citación del juez, y su autor es el señor Julio Blanc. Julio, querido amigo, buen día.
Buen día, Marcelo, gracias por llamar y gracias por haber prestado atención al artículo del domingo. Y mirá que ha habido historias interesantes que han contado diversos analistas. La tuya fue, sin duda, electrizante, ¿no? Porque el caso, obviamente, esta historia que vos contaste ayer, bueno, es tan apasionante, tan impactante y tan complicada como la propia historia del caso Chicones, ¿no es cierto? Sí, a ver, hay como en todo, hay una historia de superficie, la que es pública, la que dicen los protagonistas, la que revela Renwick anoche en el programa de La Nata, las que vino contando Nicolás Viñaki en Clarín, o Hugo Alconada Mon en La Nación, ¿no? Y después hay una historia subterránea, siempre arriba de la historia de superficie hay otra. No siempre los periodistas tenemos espacio, ni las historias tienen el volumen tal que merezcan digamos, llegar al espacio de los medios, pero bueno, el caso este era tan notorio, es el vicepresidente de la Nación. Como yo digo a veces, nosotros sabemos, es vudú, pero es vudú y nosotros sabemos lo que es vudú, por eso el vicepresidente de la Nación. Entonces, bueno, hubo espacio para contar la historia subterránea que normalmente los periodistas saben fragmentariamente, los protagonistas conocen, pero por ahí la cuentan informalmente, y acá, bueno, hubo un espacio para contar lo que pasó por debajo, que es el esfuerzo enorme que hicieron los operadores del gobierno, que responden al secretario legal Zanini, que son los que operan en tribunales, para frenar, tratar de frenar la citación al vicepresidente, y que incluyeron, ojo, las presiones no fueron solo sobre el juez Lijo, sino sobre los propios camaristas. Yo te diría que en este caso los que estuvieron más acogotados fueron los camaristas, a los que trataron de llevarse a panzazo para que terminasen votando una resolución sacándolo al hijo de la causa, como ya en su momento lo habían sacado a Rafecas hace 2 años. Y eso no ocurrió, y la pregunta es ¿por qué no ocurrió? Yo creo que hubo una especie de instinto de autoprotección de la justicia. Me parece que lo que hizo la justicia es, de algún modo, avisarle a la política que esto, y a los medios, que esto estaba pasando. La política lo puso, los medios lo denunciamos. A ver, el primer dato que yo vi sobre el tema de las presiones fue una nota en Infobae de Omar Lavieri, el día miércoles, pasado el mediodía, denunciando que había intentos de sacarlo al hijo de la causa. Al rato hace una conferencia, una declaración, 2 diputadas de Macri, ¿no? Laura Alonso y Patricia Bullrich. El tema toma estado público y empieza a volar. Y yo creo que el lugar para defenderse que encontró la justicia fue la difusión pública. Estas negocios, estas presiones, estas apretadas, funcionan si no se hacen públicas. Funcionan si yo voy, te aprieto y vos tenés que resolver solo pensando en vos, en tu familia, en tu carrera. Ahora, si lo sacás para afuera, en este momento, donde el afuera, la opinión pública, ha tomado, parece, posición muy clara en contra de determinado tipo de maniobras, y digamos, en contra de que la justicia sea llevada por delante, bueno, entonces hubo un eco en redes sociales, en las audiencias de televisión, de radio, que de algún modo aparentemente han sido las que empujaron a los camaristas. Inclusive, Julio, alguien ayer sugiere, si no me equivoco fue Joaquín Morales Solá, que sugirió que podía ocurrir una movilización social. Sí, yo creo que, a ver, me da la impresión, por lo que yo he hablado con el artículo de ayer, tiene fuentes judiciales, tiene fuentes políticas y tiene fuentes periodísticas, porque, ojo, los que están sobre el terreno todo el día la información, los colegas han sido, por lo menos conmigo, lo suficientemente generosos como para contarme a ellos también, algunos de ellos, parte de las piecitas que iban sabiendo, porque estas historias como son, Marcelo, este es un rompecabezas, uno tiene piezas sueltas, la idea es armar el rompecabezas para tratar de reconstruir con alguna verosimilitud cómo fueron los hechos, y acá las piezas, cada uno tiene una piecita, y por ahí uno tiene de vez en cuando la suerte de juntar las piezas adecuadas en la posición adecuada y sale una nota que por ahí llama la atención. Yo te diría que acá sí hubo esto, hubo un impacto muy fuerte en lo que se llama la familia judicial de la denuncia pública de que los camaristas estaban siendo apretados. Sí, yo al mismo tiempo, fíjate, pequeño aporte a la recolección de datos, al mismo tiempo que Omar Lavieri revelaba el asunto, yo tuve alguna información de altísimo nivel judicial sobre lo que estaba pasando. Así que acá estaba todo agujereado. Así es. Claro. Después yo me entero preguntando y el día viernes, tratando de reconstruir un poco esto,
y creo que lo pongo en el artículo, que Graciela Ocaña, por ejemplo, que anda mucho por tribunales, porque ella que vive haciendo denuncias y señalando cuestiones de corrupción, por lo tanto vive transitando tribunales, se había enterado de esto hacía como una semana, 10 días, que esto venía subiendo. Las presiones empiezan muy fuertemente cuando la Cámara de Casación rechaza el pedido de sobreseimiento de Vudú hace 2 semanas atrás, y cuando el testigo Capdevila, amenazado, se va y dice me voy porque no tengo seguridad, el que le había dicho a Vudú, como siendo asesor de economía, le dijo a Vudú no respalde ante la AFIP, señor ministro, el pedido de levantamiento de quiebra de Chicones, y Vudú no le hace caso porque sin levantamiento, sin el negocio vía AFIP, ellos no se podían quedar con la imprenta. Bueno, Capdevila se va amenazado y ahí la presión se hace asfixiante. Son los últimos 3 o 4 días de esta historia de la semana pasada. Me parece que, incluso creo yo cuento ahí, que en la recepción por el aniversario del Estado de Israel, una recepción diplomática, clásica, el jueves al mediodía, ahí ya algunos jueces le comentan a algunos políticos que el clima en tribunales jueves al mediodía era que estallaba, porque no solo se había hecho pública la denuncia de los apretes para que la Cámara lo sacara al hijo de la causa, sino que además había habido un impacto en redes sociales y en el mundo en el que los jueces... Mira, yo me acuerdo que hace muchos años charlaba con Arnaldo Kleiner, que era falleció hace un tiempo, lamentablemente. Era una especie de operador radical en la justicia. Sí, famoso. Gran tipo. Y era la época de la mayoría automática de la corte menemista. Y Kleiner me decía, mire Julio, no todas las cosas van a poder hacerse como el gobierno, aquel gobierno menemista que era una especie de anticipo de lo que iba a pasar con estos muchachos ahora. No todas las cosas van a hacerse porque los jueces algún día tienen que volver al lugar de donde son. Todos tenemos que volver algún día al lugar de donde son. Yo le decía, ¿cómo es esto? Sí, porque el tipo tiene familia, tiene el club, tiene los hijos, la escuela de los hijos, de los nietos. No se puede hacer cualquier cosa impunemente porque la gente después tiene una vida. No, algunos no llegan a eso. Claro, en este caso, obviamente, el impacto de haber, si hubiese triunfado esta operación de correr al juez Lijo a través de un fallo de la Cámara, hubiera sido hasta peor que el caso Chicone. Sí, ¿no? Porque bueno, los jueces, sí, ¿no? los jueces, como bien dijiste vos, Marcelo, los jueces temían una reacción pública, que era un cacerolazo a ellos en Comodoro Pi. Y eso los tipos no se lo bancan, porque no tienen la piel tan gruesa, no son todos Ollarvide. Hay uno Ollarvide. Los camaristas, a un camarista, y esto lo contó Eduardo Van der Koy en su panorama político de ayer, por eso digo que hay muchas piezas fragmentadas. Y mira, yo trabajo junto con Eduardo y de esto me enteré leyéndolo el domingo, y mira que hablamos todo el tiempo, que a un camarista el domingo anterior le habían dejado, a alguien de los operadores del gobierno, le había dejado incluso el borrador del fallo sacándolo al hijo de la causa. Digo, a los tipos lo tenían contra la pared, y yo creo que la justicia reacciona corporativamente, si vos querés, para defenderse. Y lo saca afuera, lo hace público, digo, no me apretes a oscuras, yo te voy a prender la luz. Julio, Willy Cogan, Julio, buen día. Buen día, Willy, ¿cómo va? Bien, muy bien. También, digamos, se especuló este fin de semana con la decisión de Cristina de haber colocado al radical Zamora como presidente provisional del Senado, y se mencionó que en alguna medida Cristina, bueno, hizo esa jugada por las dudas, ¿no es cierto? Sí, puso un nuevo vice, ya claro. ¿Vos coincidís con eso? Y en todo caso, ¿cómo ves ese proceso, digamos? ¿Qué significaría eventualmente la figura de Zamora, si es que tiene alguna importancia, digamos? Mirá, cuando yo coincido, sí, en eso, cuando empezó a sonar hacia fines del año pasado, que en febrero último se renovaba la conducción del Senado, y a fines del año pasado, antes de irse de vacaciones, los senadores vía Zanini supieron que la presidenta quería a Zamora como presidente provisional del Senado. ¿Por qué? Porque lo de Vudú era una cuestión de tiempo. Cuando el juez Rafecas en 2012, empujado por Vudú en la Semana Santa del 2012, Rafecas y el fiscal Rívolo son echados de la causa y la toma el hijo, lo primero que corrió en tribunales, cuando el hijo y Dilelo, el fiscal, se hacen cargo de la causa, es que ya las pruebas acumuladas por Rafecas y Rívolo eran suficientes para llamar a indagatoria a Vudú. Había una montaña de pruebas y el hijo hizo más grande esa montaña. Lo de Vudú parecía ser una cuestión de tiempo. ¿Cuál fue la señal para mí que dio, y así lo dijimos en su momento, que dio Cristina cuando dice yo quiero a Gerardo Zamora? Es, no quiero un peronista atrás mío.
Ella sabe lo que son los peronistas a la puerta del poder. Ella se puede acordar muy bien de Ramón Puerta, en el 2001. Cuando el peronismo le sacó al radicalismo en el 2001 la presidencia del Senado, después de las elecciones de octubre del 2001, 2 meses después caía de la Rúa y hubo un presidente peronista. Cristina era parte de todo eso, y quizás escaldada por la propia experiencia, dijo, no, yo no quiero un peronista tras mío, que venga un radical acá. Y ahí está Zamora. ¿Zamora para qué está? Para ocupar el lugar de Vudú, si hace falta, si llega a hacer falta, un nuevo vicepresidente en ejercicio, porque el actual, empujado por el bochorno de este papelón, tiene que dar un paso al costado. Ahora, Cristina va a entregarlo a Vudú, me parece raro, porque en algún momento, si hubiese entregado a Vudú, en términos de decir, Vudú, andá y hacete cargo y deja esto, deja de ser vicepresidente y hacete cargo de esto ante la justicia, quizá en algún momento hubiese tenido rédito la presidenta. Hoy lo defendió tanto que el hundimiento de Vudú también es el de ella. Se quede o se vaya. Mirá que tuvo tiempo el gobierno para hablar del tema, ¿eh? Bueno, lleva 2 años largos, tiempo, ¿no? 2 años largos. Sí. Ahora, Julio, 2 últimas cuestiones. Sí. ¿Vos en qué crees que puede derivar en algo este enfoque del gobierno tan cerrado respecto de que esto es finalmente una cuestión mediática? Si dependiese del gobierno, sí. Tendríamos la guerra parte 2, ¿no? Sí. El asunto es que da la impresión que el gobierno ya no puede hacer lo que quiere, sino lo que puede. No pudo conseguir que los camaristas lo sacaran al hijo. Los medios, echarle la culpa a los medios es, para la propia tropa del gobierno, una especie de calmante imprescindible para digerir las cosas que están haciendo. Digo, si hacer la revolución kirchnerista, es decir, y pagarle al Club de París, al Fondo Monetario, a Repsol, y aceptar los juicios del CIADI y tenerlo a Milani de jefe del ejército, con las acusaciones que tiene de derechos humanos y de enriquecimiento ilícito, bueno, alguna pastilla tienen que tomar que te haga bancar todo eso. Y entonces, en el caso Vudú, no es Vudú el María Julia del kirchnerismo el que tiene la culpa, sino los medios que cuentan lo que estaba pasando. Pero bueno, de esa lógica está pensada para el núcleo cada vez más reducido de los incondicionales. Tiene su fuerza, porque los incondicionales del gobierno son gente poderosa, digo, tienen recursos, tienen la chequera oficial y tienen la maquinita de imprimir todo el tiempo. Pero, qué sé yo, me da la impresión que ya estamos en un punto en que el gobierno no hace exactamente lo que quisiera, sino de lo que quisiera lo que puede. Estamos escuchando al señor Julio Blanc. Un abrazo, Julio. Que esté muy bien, Marcelo. Un abrazo grande. Hasta muy prontito. Bueno, Julio Blanc con nosotros para comentar este tan particular momento argentino. Marcelo Longobardi está en Mitre cada mañana.